Nacional de la Sociedad de Ingenieros, una entidad con la que además estoy profundamente vinculado. Fui en 2 ocasiones, en 2 periodos presidente, mucho tiempo también he sido miembro de la Junta Directiva, pero hoy, en el marco de este programa de capacitación en interventoría, eh, mi presentación va a versar sobre un punto muy específico que es la interventoría de proyectos viales y de transporte. Un tema en el cual además me siento muy a gusto porque he trabajado en muchos proyectos de este tipo, además en los diferentes roles, como consultor, como diseñador, como interventor, también como entidad estatal, en algún momento también fue funcionario público y también en alguna época como constructor. Entonces, vamos a hacer un planteamiento a entender lo que es un proyecto vial y de transporte y también cuál es el rol que desempeña el interventor dentro de todo esto. A mí siempre me gusta iniciar casi que cualquier curso, cualquier conferencia con esta definición, que es una definición del Instituto de Ingenieros de Transporte, donde define la ingeniería de transporte, que por cierto, las vías no son otra cosa que una infraestructura de transporte, o sea, cumplen una función y eso no podemos perderlo de vista. Aplicar los principios tecnológicos y científicos, lo que hacemos normalmente los ingenieros, los principios tecnológicos y científicos, ¿a la qué? Planificación, operación y administra proyecto funcional, que es todo lo que es diseño y construcción, la operación, cuando ya entra en servicio, y la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte. Entonces, fíjense, esta es una mirada mucho más holística, mucho más multimodal. ¿Pero con qué propósito? O sea, ¿para qué hacemos todo esto? Para proveer movilización de personas y mercancías, no solamente personas, sino también productos, lo que usted requiere para poder desarrollar sus actividades, para usted satisfacer sus necesidades, etcétera. Y queremos que ese transporte, esa movilización de personas y mercancías no se haga de cualquier manera. Queremos que se haga cumpliendo ciertos requerimientos, que sea segura, que sea rápida, o sea, en un tiempo razonable, que sea confortable, con buen nivel de servicio, conveniente, económica, también un costo razonable y compatible con el medio ambiente. ¿Ya? Queremos lograr todo eso. Pero yo quiero, esa definición tan simple, yo creo que tan diciente, revela las extremas complejidades que implica, que hay detrás de ellas. Por ejemplo, pensemos, algo tan sencillo, ¿cuál es el límite de velocidad que queremos poner en una vía? ¿Ya? De pronto alguien quisiera que fuera muy alto, pero con eso ganamos en rapidez. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a afectar la seguridad. Entonces, fíjense que muchas veces el lograr todos estos propósitos entran en conflicto. Probablemente queremos que algo sea a un bajo costo, pero quizás minimizar el impacto ambiental de un proyecto, hacerlo compatible con el medio ambiente puede implicar alternativas que impliquen una mayor erogación de dinero. O sea que a veces lograr que algo cumpla con un cierto requerimiento puede afectar otro de ellos. Entonces, ese balance no es para nada sencillo de abordar. Un sistema de transportes es un trípode, hablando en términos topográficos, que se cimenta sobre 3 elementos. La infraestructura, que son los arcos, las condiciones de las terminales, entiéndase, la infraestructura de transporte, que no solamente estoy hablando de una carretera, puede ser un aeropuerto, puede ser un puerto, puede ser una línea ferroviaria, etcétera. Los equipos, quienes finalmente circulan en esa infraestructura, los autos, las motos, las bicicletas, pero también en los aeropuertos, los aviones, una línea férrea, los ferrocarriles, etcétera. Entonces, los equipos, que es otro elemento importante, y tenemos además la gestión, la operación del sistema, la forma como ese sistema se opera, se gestiona eh, para que cumpla con su funcionalidad. Entonces, esos 3 elementos tenemos siempre que tener en cuenta y no podemos pensar en que solamente uno de ellos es importante, los 3 son fundamentales, ¿ya? Y sobre los 3 es necesario que todo proyecto
se cimente, porque si no, pues el trípode, si le falta una pata, se va a caer. Así de sencillo. Entonces hay que pensar en eso. Digamos, bueno, vamos, en los proyectos viales, y recuerden, las vías no son otra cosa que una infraestructura de transporte. Típicamente, bueno, para empezar, un proyecto, como bien lo veremos más adelante, tiene una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas de su concesión. La interventoría puede ser o sobre el diseño, o sea, puede haber también una interventoría de los diseños. ¿Ya? O sea, si hay alguien que fue contratado para hacer un diseño, también se contrata un interventor de ese diseño. Puede haber interventoría sobre la construcción, o sea, sobre ya el proceso de plasmar, pero también puede haber interventoría sobre la operación, o sea, sobre la etapa posterior. Por ejemplo, en una concesión vial no termina el asunto cuando se construye la vía, durante todo el periodo de operación, y hay también interventoría. Entonces, en todas las etapas de un proyecto puede haber la labor del interventor. En algunas partes le llaman contraparte técnica, ¿ya? Pero típicamente un estudio en proyectos viales tiene todos esos capítulos que ustedes ven ahí. O sea, ¿qué tiene esto de interesante? Caramba, aquí confluye mucha gente. Confluye mucha gente. Los estudios de transporte, por supuesto, ahí, bueno, ahí es donde yo más me veo, porque yo soy ingeniero de transporte, entonces frecuentemente hago estudios de este tipo. También en el segundo, estudios de trazado y el diseño geométrico como tal, pero también, fíjense, tiene que haber un experto en geología, un experto geólogo, para los estudios de suelos, de estabilidad de taludes, diseño de pavimentos, hidrología hidráulica. Aquí también están los ingenieros hidráulicos que tienen que diseñar todo el drenaje correspondiente. Las estructuras, los colves, los muros de contención, los puentes, todo lo que a ustedes se les ocurra. Túneles, si es que los hay, ¿no? No todos los proyectos tienen túneles, obviamente, pero si los hubiese. Estudios de urbanismo y paisajismo, o sea, cómo impacta el entorno. Cómo impacta el entorno. Gestión predial, estudios de impacto ambiental, cantidades de obra, presupuesto, o sea, toda la parte de costo y además la evaluación socioeconómica. Entonces, fíjense, aquí no es un tema de un único profesional, eso es claro. Y también el equipo interventor tiene que tener expertos en todas áreas. Y cuando hablamos de muchos expertos, decimos realmente muchos expertos. No solamente expertos de la ingeniería civil, como el caso del ingeniero de transporte, el ingeniero geotecnista, el ingeniero estructural, el ingeniero hidráulico, sino también de otras áreas. Ahí hay, por ejemplo, en los estudios ambientales pueden haber biólogos, sociólogos, psicólogos, en estudios economistas, en las evaluaciones socioeconómicas, ingenieros catastrales, etcétera. Ahí converge mucha gente. Y es importante ese diálogo interdisciplinario. O sea, si usted está trabajando en interventoría, es posible que usted sea el experto en cierta área, pero tiene que ser capaz de conversar y de entenderse con todos esos profesionales. Y si alguna vez, yo estoy seguro que así va a ser, ustedes son directores de un proyecto, claro, el director del proyecto tiene la visión global, pero nuevamente tienen que ser capaces de compaginar todos esos esfuerzos para que se tenga un buen producto. Bueno, el diseño geométrico, que es, digamos, lo primero, luego de que se ha definido el trazado, es el proceso de correlación entre los elementos físicos del proyecto y las características de operación de los vehículos mediante el uso de matemáticas, física y geometría. Típicamente los ingenieros vemos un curso relacionado con diseño vial donde analizamos estos elementos geométricos, pero lo más importante, no es la vía como tal, es también el entorno, ya el entorno, el cómo correlacionamos toda esa digamos, esa conformación geométrica de la vía con el entorno en que se encuentra. Ahora, la red vial, que no es una red, se llama red porque precisamente es un conjunto de elementos que están interconectados y que constituyen un grafo, una red. Esta es una infraestructura de transporte que debe permitir que los vehículos circulen en condiciones de continuidad en el espacio, proporcionando adecuados niveles de servicio, seguridad, comodidad. Y repito, debe ser además coherente con las exigencias de la demanda, pero también con la función que van desempeñando. He enfatizado en que estos proyectos son multidisciplinarios, por lo que ese diálogo entre distintos
expertos es extremadamente importante. Ahora, una red vial cumple tres funciones básicas, ¿no? Perdón, dos funciones básicas. Una es la movilidad, que es permitir la circulación cómoda, rápida, económica, etcétera, ya, y que se asocia pues a la velocidad y a la cantidad de pasajeros que pueden mover. Entonces, por una parte hay que permitir movilidad, pero por otra parte también tiene que permitir accesibilidad. Accesibilidad significa que la gente pueda llegar de su origen a su destino, o sea, tener perfecta continuidad en los recorridos y perfecto accesibilidad, que la gente pueda llegar a su destino. Sin embargo, hay un problema, y es que estas dos funciones pueden ser contrapuestas, tal como lo dijimos desde un inicio, ¿no? Aquí el problema es que el buscar algo puede ir en detrimento de otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que si pretendemos incrementar la movilidad, afectamos la accesibilidad y viceversa. La pregunta es, pues, ¿cómo logramos el equilibrio? El asunto es muy sencillo. Las vías se especializan. Hay una parte de la infraestructura que su diseño debe estar más orientado hacia la movilidad, que son principalmente las vías de más alto flujo, y hay otros vías, otra parte de esta infraestructura que está más orientada hacia la accesibilidad, que son las vías locales. Entonces, las vías, cada una de ellas cumple una función. Es como el sistema circulatorio. ¿Ah? Sistema circulatorio. Sale de aquí, sale la arteria, después se va dividiendo, se va ramificando, pero cada uno de esos elementos cumple una función y su diseño tiene que ser coherente con él. Bueno, ¿qué buscamos con el diseño? Que cumpla con todas estas condiciones que hemos enunciado. Pretendemos que cumpla con el propósito de funcionalidad, la que, como hemos visto, depende de cuál es el rol que esa infraestructura desempeña dentro de la red. Seguridad, un tema muy importante el tema de seguridad. Estaba viendo las estadísticas recientes. El año pasado fue el peor año en cuanto a muertes y este año va peor que el anterior, que el pasado. 8.400, este año nos estamos aproximando a 8.500 muertes al año. Y la pregunta es, ¿será que también la infraestructura está de alguna manera contribuyendo a que esos eventos ocurran? Entonces, lograr una infraestructura segura implica que debe ser simple, que los diseños deben ser uniformes, evitar sorpresas, cambios abruptos que puedan dar origen a maniobras inesperadas o no deseadas que finalmente desencadenen en un siniestro. Y sobre todo, poner especial énfasis a los usuarios vulnerables en el diseño. Usuarios vulnerables como el peatón, como el ciclista, como la motocicleta, por ejemplo. También comodidad, que las transiciones sean cómodas, suaves, ¿ya? No deben haber cambios abruptos e inesperados en la geometría y en la configuración de la infraestructura, que se integre con el entorno, minimice los impactos ambientales. Por eso son los estudios de impacto ambiental precisamente, mirar cómo mitigamos esos impactos negativos, que además, oye, sea agradable, que sea armónica, estética, y por eso también ustedes ven unos estudios de ese tipo, ¿no? Estudios de urbanismo, porque tiene también que integrarse y esa función estética también es muy importante. Y todo eso se debe lograr a unos costos razonables. Recuerden ustedes, siempre hay una restricción importante. Yo enfatizo mucho en la importancia de los costos, por una razón muy sencilla. Les hago a ustedes la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nunca falta? Usted va, digamos, está comprando un apartamento y el vendedor le va a decir, tiene pisos italianos, se come una ducha, no sé qué cuenta esto. Pero ¿cuál es la pregunta que usted siempre va a hacer? ¿Cuánto cuesta? Siempre la parte económica está ahí. Y eso es muy simple. Los recursos son así, y las necesidades son así. ¿Ya? Y en el sector público, mucho más. Colombia es un país que tiene muchísimas necesidades de infraestructura, pero los presupuestos son pequeños. Entonces, ¿cómo esos escasos recursos asignarlos adecuadamente es un gran reto? Y nosotros como ingenieros, como interventores, tenemos que propender porque así sea. Bueno, el diseño
implica, digamos, considerar una serie de variables, algunas exógenas, como la topografía, la geología, el tránsito, las condiciones ambientales, los desarrollos urbanísticos, las propiedades, aspectos institucionales, etcétera. Ya otros que de pronto ya, eso de los cuales se tienen mayor manejo, como son las velocidades, la operación, etcétera, y la tipología de la vía. El diseño geométrico al final, eh, como se sintetiza en tres elementos básicos, que es, en este caso, la vista en planta, que es el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, que esto es lo que finalmente queremos plasmar en terreno. O sea, al final, estos planos son los que definen cómo va a ser el proyecto. Y desde luego, también la sección transversal, que es una vista en un corte. El diseño está bastante normal. O sea, quiere decir que hay algunos referentes para ello. En Colombia tenemos nosotros el manual de diseño de Limbías que data del 2009. Hace rato que está ahí en proceso de revisión, pero todavía sigue ese manual. Hay otros referentes como el de la ACTO, que es el Policy and Geometric Design of Highway and Streets, que es el famoso libro verde, es un manual de diseño mucho más robusto que el de Limbías, pero en los contextos urbanos hay que también tener en cuenta los planteamientos de los planes de ordenamiento territorial y algunas normas de diseño urbano. Yo aclaro, y eso es una cosa muy importante, el manual de vías es solamente para vías rurales. A veces encuentro gente que lo quiere utilizar para vías urbanas. No, es un manual para vías rurales, no aplica para vías urbanas. En vías urbanas hay otros criterios que se emplean. Bueno, además del diseño geométrico, pues después tenemos otros elementos: el pavimento, la señalización, los drenajes, las estructuras, los planes de manejo de tránsito. ¿A qué me refiero con eso? Que durante el proceso de construcción se genera una alteración en el entorno, ¿ya? Porque hay cierres viales, etcétera. Entonces es necesario garantizar que las condiciones de movilidad en la zona se han de permanecer. Ahí hay que hacer planes de manejo de tránsito, PMT. Adelante. Sí. Fotomulta. No, yo te aclaro lo siguiente. Bueno, primero, los planes de manejo de tránsito están normados. Incluso en el último manual de señalización, el 2022, el de 2022, hay un capítulo destinado a eso. ¿De qué se trata? Imagínate que, no sé, voy a poner cualquier proyecto que se me ocurra, que vamos a ampliar y a reemplazar el pavimento que está en mal estado, ampliar y a reconfigurar la carrera 43, 20 de julio. ¿Qué va a pasar con el tránsito? Tremendo despelote, ¿verdad? Imagínense esa vía cerrada. Entonces, lo que hace el plan de manejo de tránsito es proponer medidas para garantizar la continuidad del servicio. O sea, que la gente pueda decir, ¿va a haber traumatismo? Sin duda que lo va a hacer. El plan puede proponer muchas cosas, o desvíos, por ejemplo, que se usen rutas alternas, que se trabaje por sección y no que se reviente todo, que de pronto se trabaje media calzada y después media. Eso es parte de lo que el plan de manejo de tránsito debe plantear. Y por supuesto, eso tiene que estar acompañado con una señalización que indique cuáles son los nuevos sentidos, pero también tiene que estar acompañado con socialización para los usuarios. O sea, que hay que hacer, en este caso, vincular a comunicadores sociales, reuniones con la comunidad, con los afectados para todo eso. Pero no es necesario, no es una exigencia el que haya que poner cámaras de control. Lo cierto es que durante el periodo en que, por ejemplo, es posible que, voy a poner un caso, es posible que el plan diga algo así como la carrera 44, que actualmente es en un solo sentido hacia el centro, o sea, oeste-este, provisionalmente se convierta en una vía de doble sentido, para que el flujo que va por la 43 se desvíe. Entonces hay que hacer un acto administrativo, una resolución indicándolo. Si alguien no respeta eso, por supuesto puede ser sancionado, porque eso se vuelve norma mientras está
el plan en vigencia. Pero no es que haya que poner unas cámaras y nada de eso. No, no, la velocidad, ahí no se rige la velocidad promedio, sino la velocidad en cada tramo. Recuerda que las velocidades máximas van cambiando. ¿Cómo se fija las velocidades? Bueno, primero, no, primero tú no puedes pasar así. Hay una resolución, sí, no, no, pero hay una resolución que precisamente define la metodología para fijar velocidades. Es un tema que yo he trabajado mucho. Incluso ahora mismo estoy involucrado en una consultoría que va en esa línea. Que hay una resolución, no me acuerdo el nombre, discúlpeme, el número no me acuerdo, pero hay una resolución que establece eso. Y hay unos criterios que definen cuál es la máxima velocidad. Un criterio es la geometría misma de la vía, es decir, cuáles son sus radios de giro, etcétera. Pero hay otro criterio que es el uso de suelo. Entonces, por ejemplo, si hay una escuela, se debe castigar. Ahora, se debe bajar. Por ejemplo, en zonas escolares, la máxima velocidad permitida es 30 kilómetros por hora. 30. Así lo establece la norma. Pero, ¿qué pasa? Los cambios no deben ser abruptos. O sea, no puede ser que venga a 100 y aquí 30. La norma establece que yo debo hacerlo una transición y que vaya cambiando de 20 en 20. Es decir, de 100 pasar a 80, pasar a 60, está claro, a 40 hasta llegar y no de 100 pasar a 30. Tiene que hacerse una transición de 20 en 20. ¿Ya? No, pero es que, como te digo, la velocidad depende de la geometría de la vía, pero también de las condiciones del entorno. Por ejemplo, si la vía está atravesando una zona poblada, hay que bajar, aunque la geometría permita andar más. ¿Ya? Bueno, hay una serie de manuales que un interventor tiene que conocer y que un diseñador tiene que conocer. Todos esos son esta diapositiva la voy a dejar, así que el que quiera, si la entregan, maravilloso. ¿Eh? Pero todos estos son manuales que son de público acceso. Ustedes entran en la página web del INVIA, documentos técnicos y ahí encuentran. O en la página del Ministerio de Transporte, el manual de señalización vial. Yo aquí podría hablar toda la tarde solamente de señalización. ¿Cómo se señaliza? ¿Ah? Eso también tiene lo suyo. Manual de drenaje de carreteras, especificaciones generales de construcción de carreteras, normas de ensayo para materiales, ¿ya? O sea, todos los ensayos que se deben hacer, manual de diseño de pavimentos y hay una norma también de diseño de puentes. Como se pueden dar cuenta, hay una variedad de manuales que son documentos técnicos que hay que conocer. Repito, en 2 horas es imposible yo hablarles de todo ello. En 2 horas es absolutamente imposible. Voy a tratar en esta charla de un par de horas, lo que puedo es plantear ciertas generalidades, pero todo eso está disponible y lo tienen que conocer. ¿Ah? Y es parte del estudio que ustedes deben realizar. Bueno, este es un ejemplo de un diseño geométrico. ¿Cómo se presenta típicamente un plan de diseño geométrico? Pero digamos, ¿a qué parte el interventor tiene que partir de entender este plan? De entender este plan, ¿ya? Porque finalmente esto es lo que se va a materializar y tiene que revisarlo. O sea, la tarea comienza revisando los diseños. Porque es posible que se detecten algunos errores en el diseño o algunos elementos del diseño que pueden ser mejorados, que deben ser modificados. Es posible que eso es. Entonces, el diseño, ustedes aprecian aquí la vista en planta con todos los elementos de las curvas, ya. Y acá la transición del peralte, el esquema de transición del peralte, y acá observan ustedes el alineamiento vertical, indicando pues las cotas a lo largo del eje, sabiendo, bueno, aquí tenemos zonas de terraplén, zonas de corte, de terraplén, un gran corte aquí, etcétera. Entonces, ahí se parte. Se tiene que, con eso ya imaginarse cómo es el proyecto. ¿Qué le falta a esto? Las sesiones transversales.
cómo van unos cortes, cómo va a ser la vía. Entonces, en el diseño, los proyectos viales, yo claro, implican unas enormes inversiones. Para darles una idea, 1 kilómetro carril de vía en entorno rural, por supuesto, puede variar mucho, pero típicamente 1 kilómetro carril puede estar del orden de 5 a 15 mil millones de pesos. Puede ser mucho más, en entornos urbanos es mucho más caro, ya, mucho más caro, pero puede estar de ese orden. Cada kilómetro vía, cada kilómetro carril, un kilómetro, de 5 a 15 mil millones de pesos más o menos. Cada kilómetro carril. Entonces son inversiones extremadamente altas. Por eso debe obedecer a un cuidadoso proceso de planificación. O sea, eso no es que el tip, que a alguien le llega un rayo divino y diga, bueno, este proyecto es bueno. No, debe tener una serie de pasos. Hay unos estudios de prefactibilidad, unos estudios de factibilidad, y si se demuestra la factibilidad del proyecto, se pasa a la fase 3, que son los diseños definitivos. Quiere decir, esto va avanzando por etapas. ¿Ya? Esto va avanzando por etapas. Y ahora, más adelante voy a hablar un poco más en detalle. Y por supuesto, el interventor de los diseños debe verificar el cumplimiento de las normas. Ya. Y la interventoría va más allá de simplemente verificar la geometría. También tiene que tener en cuenta elementos, además de lo técnico, lo administrativo, lo legal, lo ambiental, lo financiero. Bueno, yo les había dicho que no todas las vías son iguales y que cada una de ellas cumple una función. Lo primero que hay que entender y diferenciar vías urbanas de vías rurales. ¿Ya? Entonces, las vías rurales, en inglés, highways, en inglés, highway, simplemente son vías que están en entornos donde el uso de suelo no es intenso, o sea, donde hay escasa presencia de peatón. Las vías urbanas, en inglés, street, ¿ya? Son aquellas en las que, por el contrario, el uso de suelo es muy intenso en su entorno. No olvide, el manual de vías solamente aplica para vías rurales. Solamente aplica para vías rurales. En Colombia, también las vías pueden clasificarse según un criterio institucional o jurisdiccional, es decir, qué entidad está a cargo de esa vía. O sea, quién es la entidad contratante. Y tenemos por una parte las vías nacionales, que son las que están a cargo del Ministerio de Transporte a través de sus entidades adscritas, el INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura. Esas son normalmente vías rurales, y son las vías, las troncales y transversales. Esas vías, digamos, que conectan las capitales, que conectan los puertos, las vías más importantes del país. Tenemos las vías departamentales, que son las que están a cargo de la gobernación, que típicamente, o también se les dice vías secundarias, las primeras normalmente son vías primarias, y estas vías departamentales son aquellas que, digamos, tienen importancia local, no nacional, ¿ah? Que permiten unir municipios en un departamento. Esas no son responsabilidad del ministerio, son responsabilidad del gobernador. ¿Ya? Y tenemos, por otra parte, vías municipales y distritales que pues, ya dependen del alcalde. Las vías urbanas, por supuesto, caben dentro de esto. 72 no es responsabilidad ni del ministro de Transporte ni el gobernador, es responsabilidad del alcalde de la ciudad. Y también allí los caminos vecinales, que algunos están difusos entre departamentos y municipios. Y vías privadas, que son muy pocas. ¿Eh? Una vía al interior de un predio privado, esas son mucho menores en longitud. Por ejemplo, aquí este es un mapa del departamento del Atlántico. ¿Cuáles son en el departamento las vías de primer orden, las vías nacionales? Solamente son 3. Esta, que es la ruta 25, en el país se conoce como la troncal de Occidente, y en el Atlántico le llamamos la oriental. Es curioso, ¿ah? ¿Eh? Le llamamos la oriental porque está al norte del departamento, pero en Colombia esa se conoce como troncal de Occidente. ¿Quién de ustedes toma esta vía con frecuencia? Hacia la que va para Calamar. Tú.
¿Tú te has fijado qué numerito tiene esa vía? ¿Tú sabes el escudito ese que uno a veces ve que parece el de Junior, pero que es blanco con un numerito ahí? ¿Qué número tiene? Bueno, esa tiene el número 25. Significa que es la ruta 25. Yo quiero aclararles, estas vías se conocen como troncales y transversales. Las troncales tienen nomenclatura impar, por ejemplo 45, un número impar, y van de sur a norte. Las que tienen sentido este-oeste se llaman transversales. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, que nosotros llamamos como, la que va a ser una larga, ¿cómo le llamamos aquí? La cordialidad. ¿Ah? Pero la cordialidad hace parte realmente de la ruta 90, o sea que va en sentido este-oeste. Esa ruta viene desde Paraguachón, allá en La Guajira, y llega hasta por allá hasta Urabá. Esa ruta se llama, no es una troncal, es una transversal, se llama transversal del Caribe. Sin embargo, los periodistas frecuentemente dicen troncal del Caribe, está mal dicho, es una transversal. Y la otra vía nacional es la vía al mar, que es la 90A. La 90A porque es una alterna a la otra. Por ejemplo, usted para ir a Cartagena puede irse por acá o por acá, entonces es 90A. Las vías departamentales son estas que usted ve por acá, ¿ya? Estas que usted ve por aquí, que son de interés local. Por ejemplo, la vía Baranoa, Polonó, Santo Tomás. Esa es una vía departamental. ¿Ya? Lo mismo la vía, qué sé yo, Sabana Larga, Manatí, La Puntica, Palmar de Candelaria, Ibacha, Ropijó. Esas son vías de carácter departamental. Bueno, entonces, ahora, según su geometría, tenemos autopistas, carreteras multicarril, carreteras de dos carriles. Estoy hablando yo de las vías rurales. Bueno, vamos a ver, vamos a entender la diferencia. Dígame qué vía usted conoce que es una autopista aquí en Barranquilla o en el Atlántico. ¿Ah? No, no. En Colombia, dígame una. ¿Usted ha escuchado hablar de autopista norte? ¿Ha escuchado hablar de autopistas del café? Ah, pregunta, ¿la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia, la vía al mar es una autopista? Bueno, le voy a comentar qué es una autopista. Una autopista es una vía que tiene al menos dos carriles por sentido, al menos que tiene separación física en esos dos sentidos, un separador. Eh, bueno, hasta Murillo cumple con eso. Pero el criterio más importante es que es una vía que tiene control total de acceso. ¿Qué significa control de acceso? Ese separador no puede tener abertura, todas las intersecciones tienen que ser a desnivel y no puede haber acceso directo a las propiedades colindantes. O sea, no puede ser que ahí está mi finca y yo entro a la finquita por ahí. Porque aquí también, para simplificarles, en Colombia no existe una sola vía que pueda ser llamada correctamente autopista. No hay. Lo cual a mí tampoco me preocupa mucho. Lo que sí hay son vías multicarriles, que esas sí tienen control total parcial de acceso. La vía Barranquilla, entre Barranquilla y Puerto Colombia, por ejemplo, es una vía multicarril. ¿Ya? Usted se acuerda que tiene retornos a nivel, tiene entradas y salidas, usted puede entrar a una bomba, puede entrar acá, eso en una autopista eso no se permite, las autopistas tienen que funcionar a flujo continuo. ¿Ah? Pero de Medellín para dónde? O sea, tú dices la autopista Medellín-Bogotá, es una vía de dos carriles, uno para allá y otro para acá. ¿Cuál? ¿Pero cuál dices tú? La regional de Medellín, la ruta 25 cuando atraviesa Medellín, la que va paralela al río Medellín. Cuando uno atraviesa Medellín que viene de Bello y sigue para Río Negro. ¿Se refiere a esa? No, es tampoco una autopista. Tiene 3, 4 carriles. Es que no depende de que tenga 5 carriles. Lo que lo hace es que tenga control total de acceso. Es decir, que las entradas y las salidas se hagan a velocidades similares a las de operación. No es una autopista. No, tampoco, por eso estoy diciendo, es una vía multicarril. No es una autopista, es una vía multicarril. Es la segunda. Ah, la regional es una vía multicarril. Y las vías de dos carriles, que son? Una vía con un carril para allá y otro carril para acá. Por ejemplo, la vía al mar, hay una parte de doble calzada, pero después hay una parte donde un carril para allá y otro para acá. ¿Ya?
Entonces, y según funcionalidad, pues de primer, segundo, tercer orden, ya hemos conversado algo al respecto. Bueno, vías rurales. Esto es extraído del manual de INVIAS, ¿no? El manual de INVIAS clasifica también para fines de diseño las vías según el tipo de terreno. Eso son para criterios de diseño. Plano, ondulado, montañoso y escarpado. Bueno, en todos los manuales del mundo nada más llegan hasta escarpado. En Colombia, hasta montañoso, perdón. En Colombia, por nuestra topografía tan particular, agregamos una categoría más, la categoría de escarpado. Ahí tenemos pues los criterios para eso, no me detengo en ellos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque aquí, dependiendo del tipo de vía, es una vía primaria de dos calzadas, en este caso sería una, 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 una vía relevante, una vía de primer orden, que además tiene dos calzadas, entiéndase una vía al menos multicarril, y dependiendo de cuál, repito, esto aplica para vías rurales, y dependiendo de cuál es el tipo de terreno, cuáles son las velocidades de diseño. Ojo, las velocidades de diseño no la confutan con la velocidad de operación. O sea, no significa que si diseñamos para 100 kilómetros por hora es porque vamos a tener siempre un aviso de 100. No. La velocidad de diseño es la velocidad con la que usted define los elementos geométricos, pero la velocidad de operación normalmente es el percentil 85, la velocidad es menor que la velocidad de diseño. ¿Está claro? No creamos eso de que porque diseñamos con 120, entonces vamos a poner una señal que diga 120. Entonces, esto lo que nos indica, repito, es cuáles deben ser esas velocidades, los rangos de velocidad de diseño, dependiendo del tipo de vía. Obviamente, las vías de tercer orden, que son vías básicamente los caminos vecinales, estos no están pavimentados normalmente. Normalmente estos no están pavimentados. Las velocidades que se esperan son mucho mejores. Bueno, aquí tenemos las tres, las vías en el Atlántico, sigamos. Aquí tenemos ejemplo, una vía multicarril, ya, bueno, una autopista, una cosa, como usted puede ver, control total de acceso, una vía de dos carriles, arriba a la izquierda y a la pues, una vía terciaria, digamos. Bueno, ahora las vías urbanas. Quise hacer esa diferenciación porque, repito, muchas veces en las universidades solamente vemos el manual de INVIAS y nos olvidamos de las vías urbanas y pretendemos aplicar lo mismo allá que acá y no se debe hacer. Bueno, para entender el sistema vial urbano, las vías en una ciudad, hay que entender que también es un sistema donde tenemos, por una parte, el sistema vial primario, que es el sistema, el primero, recuerden que yo hablé de dos funciones básicas, movilidad y accesibilidad. Las vías del sistema vial primario están orientadas más hacia movilidad que accesibilidad. Por eso en esas vías hay que restringir los accesos. Entonces, constituye las vías del sistema vial primario son el esqueleto básico de la vialidad. Normalmente alojan los flujos de alto recorrido, o sea que están diseñadas para hacer recorridos largos, son ese esqueleto básico que conecten sectores distantes y en ellas predomina la movilidad sobre la accesibilidad, incluye las autopistas urbanas. Y a mí no me molesta, yo creo que en el entorno urbano las autopistas deberían prohibirse porque las autopistas urbanas tienen un efecto de segregación terrible. De hecho, los expertos en transportes hoy abogan porque las autopistas que se construyeron en algún momento sean demolidas o se cambien en su concesión, porque destruyen mucho el entorno. Pero sí tenemos las vías arterias principales, en el caso, por ejemplo, de nuestro Murillo, la 46, y vías arterias secundarias. Entonces, ese es el esqueleto básico, sigamos. El sistema vial secundario ya es el que se encarga de distribuir el tránsito, o sea, se encarga ya de que la gente llegue a su destino, o sea que aquí predomina la accesibilidad sobre la movilidad. Pueden tener flujos intensos en ciertos tramos, pero normalmente se espera que funcionen a velocidades mucho más bajas. Incluye las vías colectoras, las vías locales, vías semipeatonales, peatonales y también las ciclovías. De estas últimas bastante que nos falte. Y además del sistema vial primario y el secundario,
tenemos un sistema de áreas de transferencia que simplemente son esas facilidades en la infraestructura que facilitan el intercambio modal. Por ejemplo, los paraderos, por ejemplo, las terminales de transporte, de carga, las zonas de estacionamiento, etcétera. Bueno, este es un esquema, esto es extraído del manual de datos, que es un esquema donde ustedes pueden ver, en este caso, las vías arteriales, por ejemplo. Aquí tenemos unas vías colectoras que son de segundo orden y por aquí tenemos las vías locales. O sea, la idea es que alguien que va por aquí hace un recorrido por la vía colectora, perdón, por la vía local, después usa la colectora y finalmente ya accede a la arteria. Observen que las arterias deben tener pocas intersecciones. O sea, las vías arteriales no deberían tener tanta porosidad. Y ese es uno de los problemas de Barranquilla. Por ejemplo, ¿cuáles son arterias en Barranquilla? Sigamos. Bueno, no importa, es ahí. Una vía arterial en Barranquilla, la carrera 38, la carrera 30, son vías arteriales. Las vías arteriales casi siempre en su extensión son las salidas a la ciudad. La carrera 46, la circunvalar, la calle 30, la 17, Murillo, la 38, esas son las arterias. Pero ¿qué sucede? Que en nuestras arterias, cada 100 metros hay un punto de conflicto. Cada 100 metros hay una intersección. Y muchas veces los separadores están abiertos en todas las esquinas. ¿Qué es lo que pasa? Eso mejora la accesibilidad, porque usted para ir de aquí a allá, pues nada más hace esto. Pero afecta la movilidad, porque ese vehículo que va a girar o que entra y sale, entra en fricción con el flujo, entonces se generan fricciones permanentes que hacen que baje la capacidad. ¿Cómo debería ser esa red? Debería ser una vía con mucho menos accesos y con muchas menos aberturas en el separador. ¿Ya? Infortunadamente, pues nosotros las construimos así, pero ese fue un error histórico que hemos cometido en Barranquilla y eso explica por qué incluso las vías arteriales son tan lentas. Bueno, sigamos. En las vías urbanas, de las cosas que uno va madurando con el tiempo es que, ¿para quién construimos las vías? ¿Para quién? ¿Para los autos? No, para las personas. Personas. ¿Quién es el importante? ¿El auto o la persona que va en el auto? ¿Ya? ¿El auto o el peatón que está cruzando la calle? ¿Ya? ¿El auto o el ciclista que también va ahí? Entonces, hay que pensar en términos de las personas, no en términos del vehículo. ¿Ya? Hay que pensar eso, en términos de las personas. Por eso, en las vías urbanas, el diseño es diferente. La manera como se plantea el diseño. Y las velocidades ahí no se espera que sean altas. Hay que proveer facilidades para peatones y para ciclistas. Tiene que haber espacio también para ellos. A mí me da no sé qué, ¿no? Un dolor de barriga inmenso cuando he visto que al peatón le dejan una cosita así. ¿No han visto alguna vez eso? ¿Ya? Y además un poste en la mitad. ¿Qué le toca hacer al peatón? Es poner y bajar. Y eso lo vemos normal. O sea, es que el auto es más importante que el peatón. No, el peatón hay que proveerle su espacio. También a los ciclistas, al transporte público, a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en nuestra infraestructura, ojo, creo que otra cosa importante, en un proyecto vial urbano, la vía no es solo la calzada donde circulan los vehículos. La vía es toda la infraestructura que hay de paramento, de línea de propiedad, línea de propiedad. O sea, también incluye los andenes, incluye toda esa zona. No es solo el pedacito donde circulan los autos. Es todo. Toda la sección transversal, el diseño completo, se dan cuenta. No solamente esta parte. No solo esta parte, es todo eso. O sea, nosotros vemos un derecho de vía. La pregunta es, ¿cómo distribuimos ese derecho de vía? Y ahí ese diseño de vía tiene que ser accesible, que cualquier persona, independientemente de que tenga limitaciones en su movilidad personal, pueda desplazarse. Yo los invito a ustedes a que de su casa salgan de su casa en una silla de ruedas y vayan a la tienda más cercana a comprar una gaseosa. ¿Lo pueden hacer? ¿Ah? No lo pueden hacer.
Para empezar, no vas a encontrar un andén continuo, sino una carrera de obstáculos. No vas a encontrar ni siquiera rampas para que pueda bajarse en silla de ruedas. El andén ni siquiera va a tener el ancho suficiente para que la persona pueda desplazarse. O sea que estamos construyendo una infraestructura que no es accesible para todos. O sea, estamos generando ahí unas brechas con una población importante. Miren, ese es un tema que he estudiado. Aproximadamente el 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad, incluyendo, por supuesto, las personas mayores. Pero usted no las ve. ¿Por qué no las ve? Porque, oye, los condenamos a que estén encerrados. Una persona con movilidad reducida puede montarse en un bus. No hay forma. Ya. O sea, estamos haciendo un diseño que los excluye a ellos la posibilidad también de que por sí mismos puedan valerse. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Ya. En vías urbanas también el control de la velocidad. Por ejemplo, mientras que en vías rurales es normal disponer de carriles de 360, 365, una mala traducción ahí del inglés, de los números, cómo es eh, del sistema inglés al métrico decimal. Los 12 pies son 365, pero lo curioso es que en el manual de la ASTO, cuando es en sistema métrico es 360, pero digamos que en vías rurales usted puede usar carriles anchos para que hayan altas velocidades, porque con carriles anchos va más rápido. En vías urbanas se recomiendan carriles más angostos como un elemento de control de velocidad. ¿Ya? Un elemento de control de velocidad. Carriles de 330, 3 metros incluso. Si hay transporte público hasta 350, pero carriles más angostos normalmente se aplican en el diseño vial urbano. Y claro, fundamental el éxito, el énfasis en la seguridad vial, porque aquí la vía no tenemos solamente el auto, tenemos el motociclista, tenemos el ciclista, tenemos el peatón, etcétera. Entonces, hay que abordar todos esos conflictos. La clasificación funcional en cada ciudad está de los planes de ordenamiento territorial, o sea, los planes de ordenamiento territorial definen normalmente cuáles son las categorías de las vías y su funcionalidad. Entonces, hay que hacerlo en concordancia con ellos. Y también hay algunos manuales específicos de diseño urbano, por ejemplo, Bogotá tiene uno muy bueno, muy bien desarrollado, que plantea recomendaciones de diseño para tal propósito. Yo he hablado de que la vía no es solamente el pedacito que está pavimentado. La vía realmente es una franja mucho más amplia. El derecho de vía es la longitud comprendida entre líneas de demarcación, o sea, lo que define lo público de lo privado. Y está destinado al andén y las calzadas separadores, zonas de protección ambiental. O sea, el espacio para todos los usuarios. Como hemos mencionado, pues en el contexto urbano, estos derechos de vía están dados por los planes de ordenamiento territorial. En carreteras hay una ley que es la 1228. Por ejemplo, la ley 1228 que dice, en vías de primer orden, la franja, que es el derecho de vía, son 60 metros. O sea, del eje, 30 metros para acá, en una vía de 2 carriles, y 30 metros para acá. Todo eso es zona, toda esta es la zona que debe comprarse. Y dentro de ella no se debe hacer nada. Eso plantea la ley. Esa es la franja. Que lo hayan invadido es otra cosa, pero la ley plantea que ese es el derecho de vía. Y si es una vía doble calzada, hay que extender un poquito más, digamos. Bueno, por ejemplo, esto es típicamente una vía rural, digamos. Fíjense, para que entendamos cuál es el derecho de vía. Estos son algunos que llaman los alineamientos, los paramentos. Esto es la línea de construcción, hasta donde usted puede construir. ¿Ah? Esto es la línea de propiedad. La línea de propiedad. Esta es la que separa lo público de lo privado. O sea, de aquí para acá es público. O sea, este tipo no es dueño de esto que está aquí. Muchos creen que yo soy dueño. Es más, a veces yo me he estacionado acá y el tipo me quiere quitar porque cree que eso le pertenece. Eso no le pertenece. Él es dueño de aquí para allá. Entonces, el diseño completo debe ir desde aquí hasta acá. Todo eso es el derecho de él. O sea, cómo es la gestión. Y fíjense que no es solamente las calzadas, sino también las franjas que definimos para peatón, para ciclovía, etcétera, todo lo que podamos hacer ahí. Bueno, el orden correcto. Esto es lo que se conoce como la pirámide invertida de la movilidad sostenible. No sé si lo hayan visto alguna vez. ¿Ah?
Pero esto que dice es, oye, ¿quién debe ir primero? ¿Quién debe ir primero? El peatón. Luego, los ciclistas. Luego, el transporte público. Luego, el transporte de carga. Estoy hablando del contexto urbano principalmente. Y luego, autos y motos. ¿Será que estamos haciendo así? Digamos. Por ejemplo, ¿esas imágenes les parecen a ustedes comunes? Fíjense, va el peatón circulando, ¿qué pasó ahí? Los vehículos invadieron el espacio del peatón. ¿Eso por qué? Porque en el diseño se permitió estos accesos, eso no debería permitir. El problema es que ya lo vemos tan natural, que lo vemos tan frecuentemente que nos parece normal. Espérame, cuando un colega del extranjero viene y ve eso, ve estas cosas, el tipo se extraña y dice, oye, pero esto aquí, esta ciudad es un tremendo parqueadero, que la gente puede hacer lo que le den gana. Eso es una violación a las normas de tránsito. O sea, todos esos vehículos que están allí deberían ser multados. Es una violación a las normas de tránsito. Pero como esto que fue una vía recientemente hecha, incluso, fíjense, seguramente se dieron a las presiones de esto y finalmente terminaron cediéndole este espacio que supuestamente es el peatón a los vehículos estacionados. ¿Ya? ¿O qué decir aquí? Supuestamente, que una ciclovía, ustedes ven ahí, digamos, esto, las jóvenes, ¿qué les toca hacer ante esos carros estacionados ahí? Circular por ahí. ¿Y eso por qué? Repito, porque en el diseño nos olvidamos que debe ir de extremo a extremo. Y precisamente la labor, la funcionalidad de los bordillos que ahí fueron demolidos es precisamente proteger al peatón y separar el espacio del vehículo del espacio peatonal. Bueno, el proceso de planificación vial, caramba, el profesor habla mucho, pero ya lleva una hora. Yo creo que no me va a alcanzar, pero yo les había comentado que las vías son costosas, o sea, requieren una inversión importante, pero que además los recursos son pequeños. Entonces, es necesario que se lleve todo un proceso para garantizar que los recursos van a ser bien invertidos, porque si no se van a convertir en elefantes blancos. Entonces, la planeación es este proceso continuo para ir analizando, para ir priorizando, para ir evaluando las necesidades y implica una serie de etapas. Continuemos. Entonces, aquí tenemos una serie de estudios. Surge una idea, la necesidad que a alguien se le ocurre y luego unos estudios al principio del perfil que simplemente son bosquejos, esquemas de cómo sería el proyecto, pero luego sigue una etapa 1 que es la prefactibilidad, una etapa 2 que es la factibilidad. ¿Cuál es el propósito de esas etapas? El propósito es definir si vale la pena o no continuar con ese proyecto. Ahora, yo les voy a poner una pregunta. Imagínense que usted lo contratan para hacer un estudio de factibilidad de un proyecto vial, una vía cualquiera. A alguien se le ocurre, no, vamos a hacer una, no sé, una, una doble calzada entre Sabana Larga y Manatí. A alguien se le ocurre una doble calzada de Sabana Larga a Manatí. Y yo dije, oh, eso se le ocurrió, esa fue la idea, ¿no? De pronto el gobernador es de allá y dice, vamos a hacer una doble calzada de Sabana Larga a Manatí. O sea, lo contratan usted para hacer los estudios, esos estudios tienen interventoría para hacer el análisis de factibilidad. Ese estudio no es gratis, ¿ah? Los estudios de perfectibilidad y factibilidad cuestan. Digamos que ese estudio puede costar, se me ocurre algo así como 2.000 millones de pesos. Pero al final el estudio dice no es factible el proyecto, por diferentes consideraciones económicas, ambientales, lo que fuere. No es factible. ¿Será que esa plata entonces fue una plata tirada a la basura? Si el resultado del estudio fue eso no es factible, ¿esa platica se perdió? No. Hubiese sido mucho peor haberse gastado 200.000 pesos, 200.000 millones de pesos, perdón, en realizar cercamente un proyecto que al final es un desperdicio de dinero. O sea que, por eso a veces dicen, se han hecho muchos estudios, sí, pero esos estudios no significa que se haya botado el dinero, porque hay diferentes estudios hasta finalmente llegar a materializar. Si después de que ha pasado estas etapas se demuestra que el proyecto es factible,
entonces ya se pasa a la fase 3, que es el diseño definitivo. O sea, aquí son unos esquemas y aquí ya se va madurando. En la medida en que, fíjense que en la medida en que vamos pasando desde el perfil a la factibilidad, vamos disminuyendo vamos disminuyendo la incertidumbre y ganando en exactitud. Luego de que ya se tiene el diseño definitivo, que son los planos de construcción, ya pasamos al proceso de construcción, mejoramiento, rehabilitación y por supuesto después viene la etapa operacional. Entonces fíjense que el proyecto, como les dije, no es un rayo divino que se le cayó a alguien para hacerlo, sino que lleva tiempo. Lleva tiempo. O sea, si el alcalde dice, lo viene a poner otro año, no le creo. Porque eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Y no es raro que a veces los gobernantes muy emocionados prometan que lo van a terminar a fin de año, o que lo van a tener listo a fin de año, y no se cumple. Y no creen que es por eso, es porque esto lleva su tiempo y siempre hay elementos muchas veces que se salen más allá de lo esperado y hacen que tome más tiempo que lo que originalmente se espera. Entonces, lo que veíamos, en la medida en que avanzamos con el proyecto, cuesta más, pero también reducimos la incertidumbre. Bueno, hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos que son de construcción, obra nueva básicamente. Hay proyectos que son de mejoramiento, que es, digamos, mejorar las condiciones de la vía, su nivel de servicio. De rehabilitación, que se trata de que una vía que ya se ha deteriorado, volver y restablecer sus condiciones de calidad. Hay proyectos de mantenimiento rutinario, que son simplemente intervenciones que se hacen con cierta periodicidad, que se hacen al menos una vez al año, de carácter más preventivo, y hay proyectos de mantenimiento periódico que se hacen pues con un periodo un poco mayor, por ejemplo, cada cierto tiempo, una sobrecarpeta o algo así. Entonces, lo primero que hay que entender es, bueno, cuál es la naturaleza del proyecto que estamos realizando. Ya durante la construcción de vías, nosotros tenemos involucrado una serie de actores que seguramente a lo largo de este curso han sido destacados. Tenemos, por supuesto, en este caso, la entidad contratante, que es el dueño del proyecto. ¿Y cuál es el dueño del proyecto? Depende de qué estemos hablando. Recuerden, puede ser una vía del orden nacional y el dueño del proyecto es el INVIA o la ANI. Si es un departamental, pues el dueño del proyecto será la Secretaría de la Gobernación del ramo correspondiente de infraestructura o de obra pública, como se llame. Si es una vía urbana, pues será el alcalde o la secretaría que haya designado para ese propósito. Entonces, esa es la entidad contratante, que es la que pone la plata y la que abre el proceso licitatorio correspondiente o el proceso contractual. Tenemos el constructor, que pues es quien va a materializar, el interventor, que en este caso pues es quien realiza digamos, esa contraparte técnica que acompaña el proceso, procurando pues que se cumplan con todas las condiciones bajo las cuales se hizo la contratación, pero también tenemos a la comunidad. Porque finalmente la comunidad es la que va a gozar lo que se hizo bien o a sufrir lo que se hizo mal. De hecho, la ley establece la posibilidad de que se creen canales de participación como comités cívicos, etcétera, auditores del proyecto. Que, infortunadamente no siempre son manejados correctamente, ¿no? Pero no podemos cerrar las puertas a las comunidades. O sea, no podemos simplemente ignorarlos, porque ellos están ahí. ¿Ah? Ellos están ahí. Si, por ejemplo, hay un comerciante que dice que se está quebrando porque está demorando mucho el proyecto y los clientes no tienen dónde llegar, oye, ese tema hay que abordar. ¿Ah? Ese tema hay que abordar. Entonces, allí la comunidad no podemos perderla de vista. Bueno, durante la construcción de una vía se generan muchísimas actividades. Estas son las actividades que están establecidas en el manual, en el manual de especificación de especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías, que incluyen las actividades propias de las explanaciones, las subbases, las bases, la carpeta de rodadura, si es que era asfáltica, si es un pavimento rígido, pues será simplemente la losa del pavimento,
las estructuras que puede tener el proyecto, obras de drenaje y obras complementarias. ¿No se puede ir? Sí, pero por... Bueno, no, yo te comento lo siguiente. Este, esas cosas, ese costo, normalmente porque llovió y le tocó al día siguiente y tuvo que tener las máquinas, eso no se le paga. Eso está dentro del I de imprevistos. ¿Ah? Está dentro del I de imprevistos. Que hoy iba a fundir y empezó a llover y no pudimos fundir y me tocó al día siguiente y me tocó pagar alquiler. No hay por qué pagar el stand-by de esas máquinas. Ya, yo te estoy pagando a ti a precio unitario por cantidades hechas, porque si no, imagínate, sería un tremendo despelote. Lo único que eventualmente permite el manual es, digamos, si la obra demora, tú pusiste los precios unitarios hoy, digamos que la obra demora 3 años, porque un proyecto puede demorar 3 años, entonces puede haber normas de reajuste de precios, que es otra cosa. Pero eso de que hoy llovió, no se pudo, sino mañana o pasado, eso lo asumes tú. Ya, eso lo asumes tú. Eso lo asume eso está dentro de la I. ¿Ya? Dentro de la I. Bueno, sigamos. Ahora, en la construcción hay que tener en cuenta unos aspectos de salubridad ambientales. Por ejemplo, hay que tener un programa de salud ocupacional. ¿Qué debe velar el interventor? Oye, que todo eso se esté cumpliendo. Por ejemplo, todo el personal que está ahí trabajando tiene que estar amparado por un contrato de trabajo. Todo el personal que está ahí trabajando tiene que tener un contrato de trabajo. A todo ese personal hay que pagarle todos los parafiscales. Pagar pensión, hay que pagar salud, hay que pagar ARL en el grado determinado según el nivel de riesgo, todo eso hay que pagar. ¿Ya? Y de hecho, yo no te recibo las actas de pago para esto si no me anexas toda esa documentación. O sea, todo esa del personal que está ahí. ¿Y por qué la entidad lo hace? Le voy a explicar por qué la entidad tiene que hacerlo. Porque es que si algo pasa con esa persona y no está cubierta, pueden demandar a la entidad. Ya, porque es solidaria con eso. Entonces, hay que garantizar que todo el personal, y el interventor tiene que exigir que todo el personal esté dentro de eso. Además, tiene que haber un programa de salud ocupacional, ¿ya? Un programa de salud ocupacional. Todo eso hay que exigir, ¿ya? O sea, si está una cosa, dame la lista de todas las personas que están trabajando en el proyecto, esta, y verifico cada uno. Bueno, muéstrame los aportes de todas estas personas, ¿ya? Todos ellos tienen que, eso hay que verificarlo. Por supuesto, también es posible que se analicen las recomendaciones del plan de manejo ambiental y el cumplimiento de normas ambientales. Por ejemplo, no es que voy a cambiar el aceite a las máquinas, cojo el aceite y lo tiro, no. Si va a hacer un material de demolición y lo va a botar, muéstrame cuál es el sitio donde lo vas a botar. O sea, que sea un botadero de basura autorizado. No es que el camión lleva y lo tire en cualquier parte, no. ¿Cuál es el lugar donde lo va a botar? Si, por ejemplo, hay que hacer reposición de árboles, bueno, vamos a, ¿dónde vas a hacer la resiembra para la reposición que te establece el plan de manejo ambiental? O sea, todas esas condiciones, esas consideraciones, el interventor las debe seguir. Porque claro, si no se las exige la persona difícilmente, estoy seguro que tendría muchos incentivos para no hacerlo, simplemente porque eso le cuesta. Pero es que se supone que en los precios unitarios que él puso allí, él debió haber considerado todas esas variables, o sea, lo que cuesta el personal íntegramente. Es más, aunque al obrero
yo le pague por destajo, o sea, por ejemplo, al tipo le pagues por metro cuadrado de, no sé, de pañete, por decir algo, esa persona de todos modos tú tienes que tener la afiliada. Si lo hace con base en el mínimo, como sea, pero esa persona tiene que mostrarme que tiene afiliada. Y además que tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Si la persona va a trabajar a más de unos 50 de altura, muéstrame que tiene el certificado de que trabaja de trabajo en altura. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que verificar. ¿Ya? Todo eso hay que verificar. Muy, muy, muy importante. También las condiciones sanitarias, que el sitio esté limpio. Sabemos que una construcción siempre, pero que el sitio esté limpio, que periódicamente haya recolección de escombros y que esos escombros vayan a donde deben ir, en cualquier parte. O sea, eso no es que el sagañón salga de donde le dio la gana. Debe ser así, a fin de garantizar protección del medio ambiente. En los mismos trabajos tiene que verificarse el cumplimiento del plan de manejo de tránsito. Por ejemplo, si es una reparación, bueno, después del plan de manejo de tránsito diga, bueno, vamos a, pongo un paletero para que primero pase uno y pase en otro, etcétera, pero eso tiene que hacerse y eso es parte también integral del proyecto. Debe garantizarse una señalización en la zona de obra y el interventor aprueba esa señalización. Normalmente el contratista propone la señalización que van a tener los sitios de obra y el interventor lo aprueba y puede dar sugerencias y tiene que hacerle seguimiento para ver si está funcionando y si no está funcionando, qué tipo de intervención se hace para que esto opere. Eso es de las cosas más complicadas, ¿no? El manejo del sitio de obra y mantener la circulación de los equipos, que los equipos cumplan con las normas. Por ejemplo, los vehículos, los autos, las volquetas, hay que verificar que todas tengan el SOAT al día, que el conductor tenga la licencia adecuada para eso. O sea, si puede, para eso tiene que ser una licencia tipo D, no me acuerdo, me olvido cuál es la palabra. Debe exigirse que tenga eso. El vehículo debe tener la revisión técnico-mecánica. O sea, todas esas características de ley, condiciones de ley, tienen que ser también verificadas por el interventor. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese camión, la volqueta, no tiene el seguro obligatorio y tiene un siniestro, un choque y alguien ha herido muerto, eso va a ser un problema para la sociedad. ¿Ya? Entonces, hay que garantizar que todas esas condiciones se están cumpliendo. Bueno, las medidas de pago se miden cantidades, normalmente en los contratos a precios unitarios, simplemente se miden y se pagan las cantidades ejecutadas y aceptadas por el interventor. ¿Ya? Hay un precio unitario y unas cantidades que se ejecutaron y que fueron recibidas, entonces el producto de esto por esto, pues es lo que se paga finalmente. ¿Ya? Se supone que los precios cubren el costo de todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem. Si el tipo se equivocó de mala, si al poner el precio de un elemento que costaba 20.000, se equivocó y puso fue 2.000, que le faltó un cero, de mala, ese precio lo tienes que hacer. Eso se vuelve contractor, se vuelve un compromiso. Yo no puedo después alegar que no, que me equivoqué, que me faltó un cero. Yo, bueno, es que seguro que si hubiera puesto un cero, de pronto no te hubieras ganado la licitación. O sea, ese error tú lo cumples. Se paga lo ejecutado, el precio y las unidades convenientes. ¿Cuándo puede haber reajuste de precio? Bueno, como dije, normalmente esos reajustes con el tiempo, pero normalmente eso es bastante inflexible. O sea, las entidades son muy reacias a aceptar cambios en esos precios. Son muy reacias a aceptarlo. Y eso no lo prueba el interventor. El interventor de pronto algo lo avala, pero tiene que aprobarlo finalmente la entidad. O sea, yo no puedo decir así, como interventor, yo tengo la facultad de que tú dices que no vale, aquí dice que vale 5.000, pero tú dices que vale 15.000, así yo avalo eso. No. O sea, esa facultad no la tiene el interventor. El interventor no tiene la facultad de aceptar cambio en el precio porque eso es un cambio en el contrato. Eso solamente lo puede hacer la entidad. Puedo recomendar, ¿ya? Supongamos que surgió un ítem nuevo que no estaba previsto. Hay un ítem nuevo que surgió, no sé, que encontramos un suelo muy malo
y una necesidad, no sé, de hacer un suelo cemento en vez de nada más una subbase en esa parte. Pero el ítem suelo cemento no está en ninguna parte. Entonces, la persona, ¿cómo es? Hace una propuesta, ¿cómo es? El interventor la revisa y de pronto le da un aval, pero no la aprueba. Quien la aprueba es la entidad. Porque eso implica dinero, solamente la entidad es quien tiene la potestad. Lo mismo, digamos que el tipo se retrasó los trabajos y ya no termina, el contrato dice que terminaba el 31 de octubre, pero hay atrasos y el contrato va a terminar un mes después, el 30 de noviembre. El interventor no puede autorizar, porque eso es un cambio contractual. El interventor lo que hace es que de pronto apoya las razones, da a la entidad, pero ese acto administrativo debe hacerlo la entidad. En otras palabras, el interventor no puede cambiar las condiciones del contrato. ¿Está claro eso? No puede cambiar las condiciones del contrato. Ni el objeto, ni el plazo, ni la cantidad de dinero, nada de eso lo puede cambiar. Ni siquiera las especificaciones las puede cambiar, porque las especificaciones también son contractuales. Entonces no puede decir, no, está bien, yo te lo acepto, no que el hormigón te dé 28 megapascales, sino que te dé 21. No, no. Si las especificaciones dicen 28, eso se vuelve contractual. Entonces no hay forma de que el interventor produzca esos cambios. Y los tiempos del cronograma es muy importante. Todo proyecto tiene un cronograma de ejecución de las obras, que puede ser un GAN, un PER, un CPM, qué sé yo, como cualquier mecanismo de estos de seguimiento de obras. Y normalmente, con cierta periodicidad, se van haciendo verificaciones del avance de las obras. ¿Para qué? Para ver si estamos bien, si nos atrasamos, si nos adelantamos y sobre todo, si hay atrasos, para exigirle al contratista planes de contingencia para ponerse al día. O si definitivamente es que no puede, para ver si eso amerita, por ejemplo, una ampliación en los tiempos contractuales. Pero ojo, no necesariamente una ampliación en el tiempo implica un incremento en el presupuesto. Normalmente digo, está bien, te doy un mes más, pero es a tu costo. ¿Ya? Es a tu costo. O sea, no, esto no va a tener un impacto en el presupuesto del proyecto. Tú te retrasaste por cualquier circunstancia, ya, que has justificado, que llovió mucho, lo que fuere, pero no por eso implica que yo te tengo que reconocer ese mes adicional, porque recuerda, yo estoy pagando a precio unitario, no por tiempo, sino por producto que tú estás entregando. Bueno, ahí están bueno, aquí están las actividades de la explanación, y esto lo voy a pasar rápido porque según veo, caramba, según veo, voy a demorar 3 horas más y además debo salir un poco más temprano porque tengo que estar en la Universidad del Norte a las 4:30, así que... Pero, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, las explanaciones son todas las actividades conducentes a dejar la vía a nivel de su rasante, ¿ya? Son las excavaciones, desmonte y limpieza, transporte de árboles, terraplenes, pedraplenes, etcétera, y ahí están las unidades correspondientes. Bueno, ya los afirmados, bases y subbases, son el capítulo 3 de estas especificaciones generales de construcción de carreteras. Implican la conformación de la calzada existente, el afirmado, la subbase, la base, las unidades en las que se pagan. Digamos, en carpeta de rodadura, pues el material asfáltico, si es que fuese con emulsiones, pues las emulsiones asfálticas, la imprimación, el riego del liga, los tratamientos superficiales, la mezcla asfáltica que puede ser en frío, puede ser en caliente, digamos, la carpeta de rodadura o en su defecto, eh, bueno, si es un pavimento rígido o semirrígido, pues si es una losa en hormigón hidráulico o en hormigón de cemento Portland, son adoquines de concreto, pues ahí las unidades de pago. Ya, ahora, ¿cómo se pagan las unidades? Bueno, en el caso de explanaciones, por ejemplo, los cortes se pagan no por volqueta que salga, sino por el volumen medido en terreno. Lo mismo, los terraplenes se miden por el volumen de terraplén allí colocado. O sea, el tipo no puede decir, no, que yo porque, por ejemplo, para un terraplén,
cada volqueta es de 6 metros cúbicos y yo traje 100 volquetas, entonces son 600 metros cúbicos. Te voy a pagar 600 metros cúbicos o me tienes que pagar 600 metros cúbicos. No, esos 600 metros cúbicos son sueltos. Cuando los llevamos a terreno, los compactamos y su volumen se reduce. Entonces, yo te voy a pagar en el volumen ya puesto allí, no como lo transportas. Ya, se paga en la condición en terreno. Desde luego, 1 metro cúbico de corte, de terraplén, no equivale a lo mismo, entonces hay que hacer las conversiones correspondientes. Esto implica pues, hacer una serie de controles, como densidad del material, todos conocen seguramente los ensayos como el Proctor estándar, el Proctor modificado para determinar la humedad óptima y el volumen, la densidad, los métodos de control, desde el cono y la arena, que es lo más simple, hasta métodos usando isótopos, hay muchos mecanismos para hacer esos controles, contenido de humedad, grado de compactación, etcétera. Entonces, todos esos ensayos es necesario realizarlos y el interventor debe tener un laboratorio a disposición para eso. Pregunta, ¿el laboratorio tiene que ser del interventor? No. Yo puedo contratar un laboratorio. ¿Ya? No puede que no requiere que yo tenga los equipos. Yo puedo tener un laboratorio que yo contrate para eso. Lo importante es que se tenga pues esa disponibilidad, digamos. Bueno, sigamos por favor. Esto es simplemente para saber cómo pasar de un volumen a otro. Esa parte la pasamos. Estas son las explanaciones, que son todas estas actividades conducentes al movimiento de tierra, conformar la banca, digamos, desmonte y limpieza, digamos, por favor. Demolición, remoción de estructuras existentes, de árboles, de edificaciones que sea necesario mover, las excavaciones, ya, la remoción de derrumbes, si es que los hubiera, la construcción de terraplenes, pedraplenes, digamos, mejoramiento de sus rasantes, cuando es simplemente pues mejorarla, los afirmados, las bases, las subbases, que en este caso hay que analizar las condiciones de los materiales, es decir, el material tiene que cumplir con ciertas especificaciones en cuanto a granulometría, en cuanto a desgaste en la máquina de Los Ángeles, ensayo de solidez, la relación de soporte de California, el índice de plasticidad, el límite líquido equivalente en arena, a su vez la compactación tiene que superar el 95% del Proctor modificado, es decir, las especificaciones técnicas dan unos parámetros que el interventor tiene que verificar. No sé si para ustedes esos ensayos de que les estoy hablando resultan familiares. ¿Ah? Pero lo que quiero decir es que hay una serie de ensayos que se convierten en herramientas para poder verificar la calidad de los materiales, que tienen que cumplir con unos ciertos umbrales. Entonces, en los pavimentos, los afirmados, la subbase granular, la base granular, etcétera, que son pues las capas que conforman la estructura del pavimento, y cada uno de esos materiales también debe cumplir con ciertas normas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, encuentran para diferentes materiales de afirmados, subbases, granulares, etcétera, cuáles deben ser esos umbrales que deben cumplir en los diferentes ensayos. Ya, la base estabilizada con emulsión asfáltica. Una base, si usted consigue un material granular con buenas características, pues podría ser simplemente una base granular, pero muy frecuentemente el material que hay disponible en la zona no cumple con estas características exigidas por norma, entonces usted tiene la opción de estabilizarlo. Eso lo puede hacer con emulsión asfáltica, lo puede hacer con cemento, lo puede hacer con cal, con productos químicos. Es decir, hay una serie de técnicas para mejorar la capacidad de soporte del material que usted tenga disponible. ¿Ya? En este caso, pues, ya los pavimentos asfálticos, que puede hacerse con emulsiones o simplemente con asfalto. ¿Ya? Excavaciones, el riego de liga, que es simplemente, bueno, hay dos actividades que de pronto ustedes no tienen muy claras. Uno que es la imprimación y el riego de liga. Normalmente cuando usted termina de construir, por ejemplo, una base granular y va a colocar una carpeta asfáltica, previamente debe hacer un
una imprimación, que es un riego de una emulsión para uniformizar y sellar el material granular y prepararlo para sobre él poner la carpeta asfáltica. Si usted tiene una carpeta asfáltica encima de la cual va a poner otra carpeta asfáltica, para garantizar la propiedad de adherencia, usted hace otro riego, un riego asfáltico que se llama riego de liga. O sea que antes cuando coloca una carpeta asfáltica sobre una existente, debe hacer un riego de liga. Ya, bueno, los tratamientos superficiales, que simplemente son tratamientos de muy bajo costo para vías normalmente de muy bajo volumen de tránsito. O sea, para vías de bajo volumen de tránsito normalmente no se coloca un concreto asfáltico, que es un producto caro de alta calidad, sino que simplemente se hacen tratamientos superficiales, que son riegos de material granular y de asfalto compactados y que dan mejora en el confort. Pero usted sabe que no es para resistir alto volumen de tránsito, sino para mejorar las condiciones de circulación. Digamos, los sellos de arena asfalto, lo mismo, las lechadas asfálticas. En otras palabras, hay muchas alternativas, como ustedes se pueden dar cuenta. Muchas alternativas. ¿Y estas de qué van a depender? Claro, ¿cuál utilizar? Va a depender de las condiciones de la vía, de las condiciones del tránsito, del presupuesto disponible, ya, porque unas son más costosas que otras, y por supuesto también de las características de la vía misma, su función. El concreto asfáltico, que es el, el producto, digamos, más, quizás de mejor calidad, el producto asfáltico de mejor calidad y el más comúnmente utilizado para carreteras. Eh, bueno, nosotros en Barranquilla tenemos un predominio en las vías urbanas de pavimento rígido. Ustedes se han preguntado por qué. ¿Por qué usted no se ha preguntado por qué yo voy a Medellín y las vías urbanas son en asfalto y en Barranquilla son todas en... Ah, no, 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 porque la temperatura yo creo que en Manatí hace más calor que aquí, sin embargo la vía... ¿Ah? Pero, sí, pero ¿por qué en Medellín sí lo hacen aquí no? ¿Ah? No, no, porque la vía al mar está ahí al lado del mar. No, mire, la razón es esta, es una razón histórica. En Barranquilla hace mucho tiempo se pavimentaron vías en asfalto. El problema, bueno, es cierto que los pavimentos rígidos requieren menos mantenimiento, básicamente sellado de junta, mientras que el pavimento flexible es más barato inicialmente, pero requiere un poco más de mantenimiento. Pero el problema de Barranquilla básicamente es drenaje, nuestros arroyos. No tenemos alcantarillado pluvial en Barranquilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El asfalto con agua se lleva pésimo. ¿Ya? El asfalto con agua se lleva pésimo. Esa es la razón por la cual en Barranquilla usted ve mucho más pavimento rígido que pavimento flexible. ¿Ya? Pero yo conocí muchas vías en Barranquilla que en su momento se pavimentaron en asfalto, pero claro, empezaba el arroyo y al poco tiempo estaba destruido. Esa es un poco la explicación. Ahora, estas mezclas, hay dos tipos, usted va a escuchar estas dos palabras, mezclas en caliente y mezclas en frío. ¿Cuál es la diferencia? Las mezclas en caliente se hacen con asfaltos sólidos que para usted mezclarlo con el agregado hay que calentarlo, ¿ya? Esas son las mezclas en caliente. De hecho, esas las hacen en una planta, las traen, las tienen con una cinta y se compacta, vienen calientes, 120 grados, ya. Eso en caliente. El asfalto sólido, o sea, el asfalto es lo que la gente le dice la brea, ¿ah? El pueblo le dice la brea. Usted lo calienta y ya se torna pues, un líquido viscoso y lo mezcla y eso es lo que usted extiende y compacta. Es un asfalto en caliente. El asfalto, los productos, los concretos en frío, se hacen in situ, casi, también puede ser una planta, pero también puede ser in situ, pero ya se usa en una emulsión asfáltica. Es un asfalto diluido, es una emulsión, lo que tiene consistencia líquida. Entonces, no requiere calentarse. Y hay otro, usted va a escuchar densa o abierta. Densa, ¿qué significa? Que es muy compacta. Abierta, ¿qué significa? Que tiene muchos vacíos, muchas porosidades. ¿Y eso de qué depende? Fundamentalmente de la granulometría.
En una mezcla densa, la granulometría es continua, o sea, la curva granulométrica es así. En una mezcla densa, abierta, la curva granulométrica es así. No tiene, no es continua, sino que el tamaño de las partículas está casi concentrada en una parte de la curva granulométrica. Entonces, ¿cuándo se usa uno u otro? Bueno, depende de muchas circunstancias. Ahora no es del caso andar sobre ellas. Ya, fresado de pavimentos, que también está. En los últimos tiempos se ha vuelto muy de moda el reciclaje, además, el reciclaje de pavimentos. Es decir, tomar el pavimento existente, eso se llama economía circular. Tomar ese pavimento existente y no botarlo, sino aprovecharlo, llevarlo a planta y restablecerlo. Incluso también, como parte de la economía circular, se ha puesto también muy en boga el uso de caucho, o sea que de las llantas de carro, de las llantas, hacer peles y eso también mezclarlo y eso mejora también las condiciones. Es decir, antes era un enorme problema, ¿qué hacemos con las llantas? Eso es cuántas llantas al año. Ahora eso se toma y se recicla de esa forma. Entonces, eso también ha venido tomando mucha vigencia. Bueno, reciclar de pavimentos asfálticos, sigamos también. Bueno, pavimentos, las losas de pavimento rígido sobre las cuales también hemos venido conversando. Sigamos, por favor. Aquí pues algunas imágenes de colocación, del curado, del darle el terminado para garantizar pues que tenga la fricción necesaria y no que sea pues una vía deslizante. Ya, la colocación anterior, la colocación, ustedes se dan cuenta de los barras de transferencia de carga, las dovelas, que tienen que quedar pues bien alineadas y engrasadas en unos lados para que haya libre movimiento. Ya, aquí vemos pues también los pavimentos adoquines. Puse a propósito de estos camiones para indicarle que también los adoquines pueden soportar carga pesada. Hay adoquines también diseñados para carga pesada. Entonces, esas imágenes en las que ven un camión inmenso pasando por una vía en adoquín es porque justamente también un buen diseño puede ser capaz de soportar tránsito pesado. Estructuras y drenaje. También una vía puede tener pilotaje para las estructuras, para los puentes, puede tener muros de contención, puede tener tablestacas. Sigamos, por favor. Y tablestacas también pueden tener, continuemos. Cables de alta resistencia, tubos de concreto reforzado, tubos de concreto simple, o sea, todas estas obras para captar las aguas. Mira, hay una cosa que ojalá este mensaje a ustedes les llegue. Yo recuerdo que alguna vez uno de mis profesores, cuando hizo una maestría hace mucho tiempo, yo creo que usted no había nacido, uno de los compañeros le preguntó a este profesor, que es una gran eminencia, Hernán Otoniel Fernández, él fue rector de la universidad y es muy buen amigo Otoniel, ya un tipo ya mucho mayor, pero le preguntaron, maestro, ¿cuáles son los 3 elementos más importantes para garantizar la durabilidad de una vía? Y Hernán Otoniel dijo, los 3 elementos más importantes para garantizar que una vía se va a mantener son drenaje, drenaje y drenaje. O sea, el principal enemigo de una vía, ¿cuál es? El agua. Entonces, usted ahorre lo que sea, es más, quítele centímetros a la carreta, pero no ahorre. O sea, garantice que las aguas van a ser captadas, o sea, piense toda gota de agua que puede llegar a la vía. Piense en toda gota de agua que puede llegar a la vía. Entonces, esa gota de agua tiene usted que captarla, conducirla y luego evacuar. Si esa agua, tanto la superficial como la subterránea, usted no logra ese propósito de capturarla, conducirla y finalmente evacuarla, va a tener problemas. De hecho, siempre que ustedes escuchan problemas de cierre de vía, de que se vino un talud, de que no se dé cuenta, ¿cuándo ocurre eso normalmente? ¿En qué época? O sea, si no lloviera, fantástico. Ojalá usted a toda una vía le pudiera poner un gran paraguas gigantesco así para que no le caiga agua. Pero llueve. Entonces, el drenaje es el elemento más relevante a considerar para garantizar la durabilidad de un proyecto. ¿Ya? Y a veces uno no lo ve. ¿Saben ustedes dónde es eso? Esa imagen, ¿dónde es? Uno ve la Biblia y se da cuenta.
ese es un túnel que está en la vía del mar justo frente a la Universidad del Norte. Ya, uno pasa por ahí y se da cuenta que pasa, ¿ah? En la vía del mar. Sigamos, las estructuras, las cunetas, etcétera. Bueno, ahí están unas cunetas con un disipador de energía para quitarle potencial erosivo. Fíjense, aquí un error muy frecuente, este es un error terrible. ¿Qué pasó? Observe, esto es la cuneta. ¿Dónde debe haber una cuneta? Donde haya zona de corte. Si hay zona de corte aquí viene, entonces, claro, aquí se va a generar un canal, aquí tengo que poner una cuneta. En efecto, la cuneta está bien puesta aquí porque la vía tiene un bombeo, entonces el agua que cae de la mitad de la calzada viene para acá, el agua que cae aquí de este talud viene para acá, aquí está bien, debe haber una cuneta. Pero ¿qué ha pasado? Esta vía originalmente llega hasta aquí. ¿Qué pasó? Empezaron a poner sobre carpeta, sobre carpeta, sobre carpeta. Y observen ustedes lo que se creó. ¿Qué pasa si un vehículo dando esta curva se sale un poquito y pisa acá? Volcamiento enseguida. ¿Qué se debió haber hecho aquí? Si el pavimento se dañó, en vez de poner sobre carpeta, hacer un fresado y reconstruir la carpeta para dejarlo al mismo nivel o subir la cuneta. Pero esto que se hizo aquí es extremadamente peligroso. O sea, hay algo que también los expertos hacemos que es auditorías de seguridad vial. Las auditorías de seguridad vial o las inspecciones de seguridad vial son precisamente analizar esas condiciones que pueden ser potencialmente riesgosas. ¿Ya? Las vías, hoy hablamos de una vía perdonadora. ¿A qué se refiere eso? Que los humanos podemos cometer errores. Imagínense ustedes el conductor que por una distracción se salió un poco del camino, pero eso no tiene por qué significar la muerte. Pero aquí, si el conductor comete un pequeño error, simplemente se sale en la curva un poco y pisa ahí, el carro va a volcarse inmediatamente. O sea que ahí eso no es un error ni un problema del conductor, es un problema del diseñador o un problema del interventor que permitió que se hiciera de esa forma. Eso es un tremendo error. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos empradizados, empedrados, etcétera. Sigamos, por favor. Sigamos también, todas estas son actividades, ¿ya? Ya la señalización que también está. Ojo, esto, miren, aquí, menos mal que se puso, estos elementos, esto se puso a posteriori, por una recomendación que se hizo. ¿Qué pasa si no se pone esta defensa? Yo quiero que ustedes se imaginen un carro que venga y por cualquier circunstancia se le atraviesa algo y tiene que girar, se va a encontrar junto con ese elemento rígido. O sea, algo que se hacía mucho anteriormente era poner muretes en los boscolvers. Eso es un error terrible que atenta contra la seguridad vial. Hoy ya eso está prohibido, aunque algunos lo siguen haciendo. Pero en una inspección de seguridad vial claramente uno detectaría esos problemas en la vía, digamos. Bueno, los criterios de evaluación de alternativa, el análisis beneficio-costo, sigamos por favor, yo un poquito más. Bueno, yo voy a dedicar los 7 minutos que me quedan, porque debo irme a las -4 para poder llegar a tiempo, a dar algunos, digamos, redondear un poco lo que es la interventoría en proyectos viales y de transporte. Primero, un interventor no es un fiscal, ¿ya? Ni es un juez, ni es ¿cómo es? Un controlador, no. Es un elemento fundamental en el proceso contractual, un actor que ha de apoyar a que el proyecto llegue a feliz término. O sea, la misión del interventor es que el proyecto cumpla con su función. Eso es lo que hay que pensar. Por tanto, más que una interventoría confiscatoria o fiscalizadora, tiene que ser de apoyo. Por supuesto, cuando debe hacer notar las cosas que no se están haciendo bien, debe hacerlo y debe hacerlo además con énfasis. Pero sobre todo tiene que pensar que su misión no es arruinar al constructor. Su misión es garantizar que el proyecto llegue a feliz término, ya que se ciña a los plazos, a los términos, a las condiciones contractuales, que el proyecto lleva a feliz término. O sea, al final, el interventor tiene que estar satisfecho si la obra, si el proyecto se realizó
acorde como fue concebido, e incluso mejor, si es que hubo posibilidades de mejora, dentro de los tiempos, dentro de los plazos y dentro de los presupuestos señalados. Digamos, eh, tiene que resolver inquietudes, tiene que colaborar con el cumplimiento, tiene que controlar también donde sea necesario, tiene también que exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales, prevenir situaciones que de pronto puedan darse y que puedan atentar contra la buena marcha del proyecto, solicitar que se sustanen fallas y verificar además los niveles de cumplimiento. Entonces, es un ente armonizante, armonizador. ¿El que el Boscolver? Bueno, el Boscolver de hecho va por debajo de la vía, pero no entiendo cuál es el caso. Bueno, pero estamos hablando de un contexto urbano o rural. Bueno, yo te comento, muchas veces en los túneles y los deprimidos pueden tener eh, bomba. El problema está en qué pasa si tiene que tener respaldo. O sea, en los contextos rurales me parece complicado a menos que tú tengas una fuente energética allí. Porque te quiero poner un ejemplo, ¿no? De hecho, eso en Bogotá pasa mucho. En Bogotá pasa mucho. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Ah? Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa agua? Se va a inundar eso. Ya, se va a inundar. Ahora, tendrías que tener una planta de respaldo. Bueno, pero nuevamente esa planta hay que hacerle mantenimiento. O sea, se vuelve muy caro. Yo preferiría, sobre todo en contextos rurales, que en lo posible funcionara a gravedad. Preferiría, ya, porque no solamente el costo inicial, sino lo que viene, pero tendría que conocer el proyecto porque no veo, no sé cuáles son las cotas ni cómo funciona. No, pero para mí el diseño puede que esté y funcione, pero el problema es cómo garantizo la operación. Ya, y además esa bomba se deteriora, hay que hacerle mantenimiento, ya, bueno, y si es con una fuente de energía, ¿qué pasa si se va la luz? Y no es raro que cuando llega se vaya la luz, ya, bueno, no sé, yo preferiría que fuera así, ¿no? Digamos, entonces, aquí vemos algunas facultades y obligaciones que tiene. El interventor debe conocer la normatividad, o sea, hay que leer mucho, entender todas las normas que son aplicables, tiene que revisar los diseños, requerir al conductor que cumpla sus obligaciones, ya. Eh, en caso de que no es que todos los días le va a mandar un correo recuerdo, no, en caso de que vea que se está alejando de las obligaciones, recordarlo, impartir ciertas instrucciones, recomendar acciones de mejora, recomendar, no obligar, ya. Yo no puedo obligar a que tienes que hacerlo de esta forma, no. Yo te puedo recomendar, pero tú eres autónomo en definir la manera como lo haces. Requerir la documentación necesaria, pólizas, seguros, pagos de seguridad social, permiso, todo eso sí lo puedo pedir porque como interventor debo verificar que todo ese marco contractual sea respetado. También en mantener informada la reunión a la entidad contratante sobre controversia y posibles conflictos. De hecho, normalmente interventor y ejecutor, entiendes, en este caso el constructor, tienen reuniones periódicas de avance, pero también el interventor tiene reuniones periódicas con la autoridad contratante, ya, donde tiene que ir informando de los avances. O sea, casi el director de la interventoría tiene normalmente 3 o 4 reuniones cada semana informando de los avances. Interactuar con contratantes, con constructores y también con comunidad, por supuesto, representa los intereses de la entidad ante el constructor, que fue finalmente quien le contrató, realiza un control de calidad, o sea, todos esos ítems que vimos
verificar que los materiales, que los equipos, que los procedimientos seguidos se hagan en concordancia con las especificaciones técnicas, solicitar explicaciones de conductas impropias, o sea, si hay algo que sale de lo contractual o que a juicio del interventor no se está haciendo bien, tiene que exigir explicaciones sobre eso, coadyuvar por la seguridad, o sea, la seguridad tiene que ser una prioridad del proyecto. No olvidemos que la construcción es una actividad de alto riesgo, nivel 5 en la GRL, ya. Entonces, no hay nada peor para un proyecto que ocurra una situación que haya después que lamentar con alguna de las personas vinculadas al proyecto. Verificar y aprobar cambios en el diseño, ya, que repito, también tienen que contar con la aprobación de la entidad contratante, proyectar las actas del contrato, y ahí hay muchas actas, desde el acta de inicio hasta el acta de liquidación, pasando por actas parciales, entonces todo tiene que quedar documentado. Eso es algo muy importante. Un buen interventor lleva un muy estricto control documental. El buen interventor no habla, escribe, o sea, todo lo deja documentado. Hace bitácoras de todo, y de todas las reuniones hace actas, y de todas sus acciones deja registro, porque además eso también va a ser útil en caso de que haya alguna controversia posterior. Entonces, todo tiene que quedar documentado. Proyectar las actas y elaborar informes periódicos pues, de avance de las obras. Bueno, estos son algunos documentos, el acta de inicio, actas de recibo parcial, informe de seguimiento, actas de ajuste en caso de que las haya, de modificación de cantidades de obra. No olviden, eso también tiene que ser avalado. O sea, todo lo que impacte tiempo, presupuesto o cualquier otra condición contractual tiene que ser avalado por la entidad contratante. Actas de modificación de costos, si los hubiese, de suspensión, de adición, modificación o prórroga, actas de comité de obra de reuniones, informes de interventoría, el acta de liquidación, ¿no? Ya cuando al final terminamos, para gestión social ambiental, planillas y fichas para la gestión predial. Es decir, hay un buen registro documental que debe ser mantenido. Vamos a la última diapositiva, por favor, que ya yo creo que ustedes van a quedarse de todos modos con todo este material. Yo creo que aquí lo relevante es que proyectos complejos, como en este caso los proyectos viales y de transporte, que además tienen una característica que los diferencia enormemente de otros proyectos. Son proyectos, los que se conocen como de ruta, que son muy largos y angostos. O sea, un edificio es una cosa que ocurre nada más en este espacio, pero un proyecto vial es un proyecto cuya zona de influencia es muy grande y además que interesa a mucha gente. ¿A quién interesa el edificio? Pues a los que van a vivir ahí, de pronto a los vecinos, pero una vía va a interesar a mucha gente. O sea, todos los ojos van a estar puestos en eso. ¿Ya? Un edificio nada más es noticia cuando se cae. ¿Ya? Una vía es noticia casi siempre es noticia. Entonces, estos proyectos exigen una intervención de alta capacidad técnica, científica y administrativa, sin lugar a dudas. Y por otra parte, esta tarea, que como lo he señalado, es extremadamente compleja, requiere un trabajo multidisciplinario donde se congregan profesionales con diversas especialidades, con diversas visiones de diversas profesiones inclusive, y además con una fuerte componente social, porque, repito, al final es una comunidad la que se va a beneficiar o la que se va a ser afectada por aquellas cosas que no hicimos correctamente. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación.